Bienvenidos a este vídeo del curso de programación web en el que hoy veremos las etiquetas y los atributos en HTML. Espero que se me vea bien, ya que ya no hay luz natural en la calle y estoy con la luz de casa, ¿vale? Bueno, lo que vamos a ver en el vídeo es principalmente las etiquetas HTML, sus atributos, y dentro de las etiquetas veremos las que denominamos etiquetas de bloque, que nos servirán para estructurar una página web, de título, y las de modificación de texto, las etiquetas. Antes de comenzar con el vídeo, no olvides darle un buen like y suscribirte para estar al día de todos los cursos y de todos los vídeos que hacemos. Por supuesto, compartirlo, ¿vale? Si te gusta. Lo primero es un pequeño recordatorio de lo que vimos en el post anterior, o en el vídeo anterior, ¿vale? Que tenéis un enlace aquí arriba. Y es las etiquetas HTML y qué son las etiquetas HTML. Como recordamos, tenemos varias que son principales. Doctype es muy importante y tiene que estar siempre en una página web. HTML tiene que estar siempre también. Head y Body. Head contenía toda la información que el navegador o los motores de búsqueda van a utilizar, como puede ser el título de la página, como puede ser el autor, una descripción, etc. Además de eso, podemos incluir ficheros JavaScript, ficheros CSS, en vez de poner el propio estilo en la web. ¿Qué veremos? Bueno, eso lo veremos más adelante. Y después el body. El body es todo aquello, bueno, el body contiene todo aquello que el usuario va a poder ver o interactuar con él, ¿vale? Entonces, si escribimos algo en el body, eso va a estar visible para el usuario. Por supuesto, hay que recordar de que siempre que abrimos una etiqueta, siempre que creamos una etiqueta de apertura, debemos incluir una etiqueta de cierre, ya que si no lo hacemos, en este ejemplo es muy sencillito y solo tiene un hola mundo, ¿vale? Y daría igual, estaría mal, pero daría igual. Al usuario le daría igual. Pero ¿qué pasa si tenemos muchas cosas, ¿vale? Muchas secciones en un sitio, artículos por otro lado, pues que se nos descuadringaría todo y sería un problema muy gordo. Entonces, siempre que abrimos una etiqueta, hay que cerrarla en el mismo orden que se cierra. Como vemos en el ejemplo, HTML engloba head y body, y head engloba title, y title está cerrado antes de cerrar head. Y ahora, ¿qué son los atributos en HTML? A cada etiqueta le podemos incluir unos atributos, los cuales nos dan un valor adicional a la etiqueta. Distintas etiquetas pueden tener diferentes atributos, como por ejemplo en el caso de una tabla. Como tenemos aquí en el ejemplo, bueno, le añade un estilo, ¿vale? Que eso ya lo veremos más adelante cómo se hace, pero como vemos aquí abajo hay un TD, ¿vale? Como vemos aquí, esto es el atributo callSpan, ¿vale? El atributo callSpan en una tabla lo que hace es que nos junta dos... Bueno, callSpan nos dice que va a utilizar cierto número de columnas, ¿vale? Y el cierto número de columnas es el que le vamos a poner, en este caso 2. Y como vemos en el ejemplo, tenemos suma 300, ¿vale? Y que ocupa las dos columnas. Como he dicho, algunos de los atributos son especiales para cada etiqueta, pero luego tenemos otros que son comunes. En este caso, tenemos el atributo class y el atributo ID, ¿vale? Class nos enlaza con una clase que tendremos en los ficheros de estilos, y el ID, pues es simplemente el ID, y tiene que ser único, ¿vale? El identificador tiene que ser único en la página. Antes de pasar de los atributos, nombraré que podemos crear nuestros propios atributos. Veremos más adelante cómo se hace, cuando lleguemos a la parte de JavaScript, ya que estos propios atributos que creamos nosotros mismos son únicamente utilizados por nosotros dentro del JavaScript. Como justo acabamos de ver, la etiqueta head. La etiqueta head contiene todos los datos que no van a ser mostrados al usuario y puede contener tanto metadata como recursos que son las hojas de estilo, los ficheros JavaScript, etc. Los elementos principales que añadiremos al head son los siguientes. Como podemos observar, dentro de head añadimos el título, que tiene que estar siempre dentro de head, y después añadimos los meta. Los metas son muy importantes, es lo que va a utilizar tanto el navegador como los motores de búsqueda. En este ejemplo he puesto unos cuantos, como son el charset, que nos indica qué teclado vamos a utilizar, ¿vale? UTF-8, tendremos UTF-16, etc. Cambiaríamos si utilizáramos un alfabeto chino, etc., ¿vale? La description, ¿vale? Meta name description, que contiene la descripción de la página web. Keywords, que contienen las palabras claves de la página web. El autor. Finalmente, el meta viewport lo que hace es indicar que cuando carga esa página, lo primero que tenemos que hacer es intentar cargarla como si fuera un móvil, y si la pantalla es más grande, se ampliará, ¿vale? Pero así es como hacemos los diseños responsive.
tenemos más etiquetas, como son la de style, ¿vale? En la que introducimos los estilos, esos son los estilos para la tabla que hemos visto antes, y la etiqueta de script, que contiene un script de JavaScript. Estas etiquetas pueden incluir, en vez de incluir el propio estilo ahí o la propia función de JavaScript, lo que solemos hacer es linkar un fichero, tanto de CSS o de JavaScript, a la página web directamente. Y esto lo veremos pues cuando veamos CSS y JavaScript. Ahora vamos a pasar a ver la etiqueta body, que es la que contiene el cuerpo de la página web, o lo que es lo mismo, todo lo que el usuario va a ver. Para que todo quede correctamente y no un lío, debemos estructurar el contenido del body utilizando otras etiquetas. Hay una gran cantidad de etiquetas y en este vídeo nos vamos a centrar en 3 grupos principales, que van a ser las etiquetas de bloque, las etiquetas de título y las etiquetas de texto. Las etiquetas de bloque. Como recordamos del vídeo anterior, las páginas se estructuran utilizando diferentes etiquetas. En HTML4 se utilizaban la etiqueta div para todo, ¿vale? Para todo utilizábamos div, id, cabecera, id, menú, id, artículo, artículo 2, y artículo 3, y sección, y pie, y ides para todo, ¿vale? En HTML5 hemos cambiado eso, una de las ideas es añadir más etiquetas, porque así es más sencillo de leer por el navegador, entiende dónde están los menús, entiende qué es el footer, entiende qué es el header, entiende qué son los diferentes artículos y las secciones. Pero a la hora del usuario para verlo es exactamente lo mismo. Como vemos en este ejemplo de las etiquetas de bloque, tenemos la etiqueta section, tenemos la etiqueta div y tenemos la etiqueta article. Y como vemos en el navegador, todas se muestran exactamente iguales. En cambio, cuando utilizamos la etiqueta block quote, que es para añadir citas de externas, como vemos, el navegador por defecto nos añade un padding a la izquierda, ¿vale? Como diciendo, esto ha sido escrito por alguien. Desafortunadamente, esa es la teoría. En la práctica, el usuario Noel Gala en Reddit analizó el top 500 sitios de Mozilla, ¿vale? Lo que son las top 500 páginas web, y analizó todas las etiquetas que contenían. Como podemos observar, div tiene pues entre las 500 páginas hay más de 120.000 divs, ¿vale? Si sumamos section, article, footer y nav, y header, no llegan casi ni a 10.000, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aunque HTML5 es muy poderoso, todo el mundo sigue desarrollando como si fuera HTML4 con los divs. A la hora de la verdad, article, etcétera, tampoco sé si nos da mucha ventaja. Desde luego sí que nos da un poco, ¿vale? Por ejemplo, Wikipedia lo hace bien, y cuando buscamos algo en el navegador, si está en Wikipedia nos sale ahí a la derecha, ¿vale? Pero eso, pues no a todas las páginas les interesa. Cuando hablamos de etiquetas de bloque, no podemos olvidarnos de una muy importante. Hasta ahora hemos estado viendo etiquetas de bloques que engloban otras etiquetas principalmente o secciones más grandes. Pero además podemos hacer etiquetas de bloque sobre texto. Imaginémonos que tenemos una frase larguísima y queremos resaltar ciertas secciones, ¿vale? Ciertas palabras, la queremos poner en azul, en cursiva y en negrita, ¿vale? Para eso utilizamos la etiqueta span, la cual nos permite utilizar bloques dentro de una frase. Como podemos observar en el ejemplo, la palabra es la única que está remarcada en un azul muy clarito, cian, y en negrita. Y es la que está dentro de la etiqueta span. Finalmente, en este bloque de estructura, de etiquetas de estructura, tenemos una serie de etiquetas que nos permiten estructurar un poquitín más el contenido. Y especialmente el texto o, como decirlo, diferentes bloques dentro de nuestra web. De una forma similar a la que Word o un editor de texto nos lo permite. Para ello tenemos la etiqueta P. La etiqueta P nos permite definir un párrafo. Podemos seguir viendo que la etiqueta BR nos introduce un salto de línea. Y finalmente la etiqueta HR nos añade una línea horizontal que ocupará todo el ancho de la pantalla. Como hemos mencionado, las etiquetas cuando las definimos hay que cerrarlas. En este caso tenemos la etiqueta de apertura y la de cierre en la misma. Y eso como se consigue es añadiendo una contrabarra al final de la etiqueta. Como vemos aquí en el ejemplo, vemos la contrabarra justo al final de la etiqueta, le añadimos la contrabarra y eso sería la etiqueta de cierre. Etiquetas de título. Cuando creamos una página web, en la gran mayoría de casos debemos entender que debe ser claro y conciso. Para ello nos tenemos que pensar que estamos haciendo un documento de Word, ¿vale? Que tiene que ser bonito, fácil de ver
Pues una web es lo mismo. Cuando queremos dividir en secciones, a esas secciones le ponemos un título y para ello tenemos nuestras etiquetas de título, las cuales van desde H1 hasta H6. Como vemos en el ejemplo, H1 es el elemento más grande de la página. Además, H1 tiene una particularidad en común, y es que nos sirve como el título principal de la página web. Y es muy importante que solo pongamos un H1 en toda la página, ya que el navegador es, el motor de búsqueda, Google o Bing, si alguien utiliza Bing, o DuckDuckGo, es la etiqueta que va a analizar y va a comprobar que coincide con la descripción, y cuando busquemos en Google es la que va a utilizar, ¿vale? El H1 principalmente. Por supuesto, como cuando hacemos un documento de Word, tenemos H2, o sea, un título que sería más pequeño, un encabezado 2, encabezado 3, 4, 5 y 6. Como vemos, cada vez es un poquitín más pequeño, lo que implica que es menos importante para el navegador. Pero por supuesto es importante. Desde el H2 hasta el H6 podemos repetirlos tantas veces como queramos, pero es muy importante que no repitamos el H1, ¿vale? H1 tiene que estar una única vez. Finalmente, igual que en los puntos anteriores, si queremos crear una web, normalmente la queremos hacer con grandes cantidades de texto. Y ese texto lo queremos tener enriquecido, ¿vale? Como podríamos tenerlo en Word. Para ello, lo que utilizamos son las etiquetas de texto. Por defecto, el navegador, HTML, nos trae una serie de etiquetas que el navegador puede leer perfectamente y las entiende. Todos los navegadores funcionan bien con estas. Las etiquetas son las siguientes. Como vemos, la primera es la etiqueta B, que nos permite añadir el texto en negrita. La etiqueta I nos permitirá añadir el texto en cursiva. La etiqueta U nos permitirá subrayar el texto. Y esas son las que, digamos, las más comunes que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, sub, que nos añade el texto en superíndice, o sea, arriba, como cuando ponemos al cuadrado, ¿vale? Casi no la utilizamos. Lo mismo que sub, que es la de cuando está abajo. La de pre la solemos utilizar, ahora se utiliza code un poco, pero antes se utilizaba para poner texto, ya que el texto, cuando ponemos pre, lo que hace es, si tenemos un espacio, ese espacio nos lo pone. Si tenemos dos, nos pone dos espacios. Cuando programéis en HTML, comprobaréis que si ponéis dos espacios seguidos, el navegador acorta a uno, ¿vale? Entonces, con la etiqueta pre, lo que hace es poner los dos. EM, que sirve para enfatizar el texto, strong, que lo hace como lo mismo que negrita prácticamente, y small, que lo que hace es reducir el tamaño del texto. Bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, en el que hemos repasado una estructura de una página web con sus etiquetas principales de bloque, las de título y las de texto. Con la combinación de estas etiquetas podremos crear textos muy enriquecidos. Y bueno, qué decir que el mundo laboral, pues si hacemos web, vamos a estar trabajando con estas etiquetas todos los días, ¿vale? Todos los días, a todas horas. Y hay que llevar esto al dedillo. Si os ha gustado el vídeo, no duden en darle un buen like, suscribiros y compartirlo, que eso siempre ayuda un montón. Si tenéis alguna duda o consejo o comentario, podéis poner abajo, ya sea en YouTube o a través de la página web, en el formulario de contacto, y responderé sin ningún problema. Eso ha sido todo por hoy. Lo dicho, muchas gracias por ver el canal y espero que esta serie de vídeos os empiece a gustar. Espero pasar un poco ya esto de teoría, es que al principio es mucha teoría de HTML. Y bueno, mi idea es subir 2 vídeos a la semana. Uno de la programación intermedia, que estoy subiendo a la vez que este. Y bueno, y estos. Y eso, el siguiente vídeo será pues el fin de semana que viene. Y bueno, un saludo y adiós.